En este video vamos a trabajar las funciones logarítmicas. ¿Qué es una función logarítmica? Una función logarítmica es una función de variable real, es decir, que la variable x toma valores reales. Su fórmula general es f de x igual a y igual a k por logaritmo en base a de bx menos c más d. Eso significa que tenemos muchos parámetros en juego. La constante a es siempre mayor que 0 y distinta de 1, ya que es la base del logaritmo. La constante k debe ser distinta de 0 para que no desaparezca la expresión logarítmica. El argumento bx menos c debe ser mayor que 0 y b no puede valer 0 ya que se perdería la variable. ¿Cuál es el dominio de una función logarítmica? Dijimos que el argumento debe ser mayor que 0, por lo que la variable independiente x no puede tomar cualquier valor. Debemos resolver la inecuación bx menos c mayor que 0, recordando todas las condiciones que tiene la resolución de una inecuación, sobre todo que si pasamos multiplicando o dividiendo un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Eso significa que nuestro dominio pueden ser o el intervalo de c sobre b hacia infinito o el intervalo de menos infinito hacia c sobre b. Veamos qué sucede con cada uno de los parámetros. Iniciemos con a y trabajaremos con la función logaritmo en base a de x. Como vemos en los gráficos, hay 4 funciones, 2 que tienen a mayor que 1 y 2 que tienen a entre 0 y 1. La roja y la azul tienen base 2 y 4 respectivamente, y la verde y la negra 1/2 y 1/4. Como podemos ver, si a es mayor que 1, la función es creciente. En cambio, si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Además, tenemos que en todos los casos, la función corta al eje x en 1. Y ninguna de las gráficas corta al eje y, por lo tanto hay una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Qué sucede cuando combinamos k con a? Es decir, si nuestra función toma la forma y igual a k por logaritmo en base a de x. Como podemos observar, tenemos graficados 2 logaritmos en base 3 y 2 logaritmos en base 0,5. Uno con k mayor a 0 y el otro con k menor a 0. Podemos observar que son simétricas respecto del eje x, es decir, que se invierten. Si k es mayor que 0, mantenemos las conclusiones anteriores, es decir, si a es mayor que 1 es creciente y si a está entre 0 y 1 es decreciente. En cambio, si k es menor a 0, las conclusiones se invierten. Y por lo tanto, si a es mayor que 1, la función es decreciente, y si a está entre 0 y 1, la función es creciente. Es decir, que k modifica el crecimiento y decrecimiento de la función. Pero se sigue manteniendo la intersección con el eje de las x y la asíntota. Bueno, ¿qué función cumple el parámetro c? Vamos a ver qué sucede con las funciones de la forma y igual al logaritmo en base a de x menos c. Tenemos graficadas todas logaritmos en base 2. Y como podemos ver, la roja y la azul están desplazadas hacia la derecha. Y en esos casos tenemos x menos 2 y x menos 3. La verde y la negra están desplazadas hacia la izquierda y en ese caso tenemos más 2 y más 3. Podemos observar en todos los casos hasta el anterior a este que el dominio de la función siempre era los reales positivos. Pero a partir de la modificación de c
podemos observar que el dominio cambia y nuestro dominio pasa a ser c hacia infinito. También se modifica la asíntota, pasa a ser esta x igual a c. Tenemos desplazamientos horizontales. ¿Hay algún cambio si además cambiamos b? Vamos a trabajar con el logaritmo en base a de bx menos c y vamos a analizar dos casos. Primer caso, b mayor que 0. Graficamos en todos los casos logaritmo en base 2 y en todos los casos b mayor que 0. Podemos observar que en todos los casos el gráfico está a la derecha de la asíntota. En cambio, si graficamos cuando b es menor que 0, vamos a observar que en todos los casos estamos con el gráfico a la izquierda de la asíntota. Además, podemos ver que en ambos casos se modifica la asíntota y esta pasa a ser ahora c sobre b. Y si modificamos d, vamos a dejar b igual a 1 y c igual a 0. Es decir, que vamos a trabajar con funciones de la forma logaritmo en base a de x más b. En todos los casos, graficamos logaritmo en base 2 de x y fuimos variando el número que sumamos y restamos afuera. Podemos observar que se produce un desplazamiento o una transformación hacia arriba y hacia abajo. Es decir, tenemos un desplazamiento vertical. Imagen e intersecciones con los ejes. De acuerdo a todos los casos vistos, podemos ver que la imagen es siempre todos los reales. Y para encontrar las intersecciones con los ejes, vamos a resolver las operaciones y las ecuaciones que surjan de reemplazar x e y por 0 respectivamente. Para hacer la intersección con el eje x, hacemos y igual a 0, y para hacer la intersección con el eje y, hacemos x igual a 0. Conclusiones generales. Primera conclusión, el dominio depende de los valores de c y de b y se encuentra buscando los valores de x que hacen que el argumento sea mayor que 0. Ese mismo valor representa la asíntota. La imagen en todos los casos es el conjunto de números reales. El crecimiento y decrecimiento dependen de k, de a y de b. Todas las funciones tienen asíntota vertical en y igual a c sobre b. Las intersecciones con los ejes se calculan reemplazando x o y por 0. Bien, de toda función logarítmica lo que conocemos seguro es la imagen. Por lo tanto, nosotros sabemos que la imagen va a ser todo el conjunto de números reales. Para encontrar el dominio y para encontrar también la asíntota, nosotros necesitamos resolver primero una inecuación, que es la inecuación del argumento, que dice que el argumento, en este caso menos 3x más 3, tiene que ser mayor a 0. Despejamos la variable x, nos quedaría menos 3x mayor que menos 3 y pasamos el menos 3 dividiendo, recordando que cuando pasamos multiplicando o dividiendo un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Por lo tanto, nos va a quedar que x va a ser menor a menos 3 dividido menos 3. Es decir, que x va a ser menor a más 1. Por lo tanto, nuestro dominio va a ser de menos infinito hasta 1. Y esto va a marcar nuestra asíntota y nos va a decir que nuestra asíntota tiene ecuación x igual a 1. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de dibujar nuestra asíntota en x igual a 1. Para seguir por el procedimiento tendríamos que encontrar
la intersección con el eje X, que sería hacer y igual a 0. Entonces haríamos 0 igual a menos logaritmo en base 2 de menos 3x más 3. Por definición de logaritmo, que la podemos recordar y dice que el logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a la c es igual a b, podemos aplicar esa definición para resolver la ecuación logarítmica. El menos desaparece porque al pasar al otro lado quedaría multiplicado por 0. Y nos quedaría que el 0 es igual al logaritmo en base 2 de menos 3x más 3. Aplicamos la definición de logaritmo que me dice que la base elevada al resultado me tiene que dar el argumento. Tenemos que 2 a la 0 es 1 y despejamos la x. Me quedaría 1 menos 3 igual a menos 3x, menos 2 es igual a menos 3x y por lo tanto 2 tercios va a ser igual a x. Marcamos el 2 tercios en nuestra gráfica. Para marcar el 2 tercios dividimos la unidad en 3 partes iguales y marcamos el 2 tercios. Hacemos la intersección con el eje Y. En este caso sería x igual a 0. Reemplazamos en nuestra ecuación y nos queda menos logaritmo en base 2 de menos 3 por 0 más 3. Esto nos quedaría menos logaritmo en base 2 de 3. Vamos a la calculadora y encontramos el logaritmo en base 2 de 3. Ese logaritmo nos da de resultado 1,58, menos 1,58. Marcamos el menos 1,58, que sería aproximadamente ahí, un poquito más abajo del medio, entre menos 1 y menos 2. Teniendo esos dos puntos y teniendo nuestra asíntota vertical, podemos realizar el gráfico de la función. Y con eso quedaría terminado el gráfico. Lo que sí podemos hacer es el análisis de lo que tenemos. Es una función creciente. El intervalo de positividad sería este tramito de acá, por lo tanto sería desde los 2 tercios hasta el 1, que es donde tenemos la asíntota, y nuestro intervalo de negatividad sería desde menos infinito hasta 2 tercios.